Siempre es un gozo estar acá delante de ustedes y también una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios. En esta mañana me toca hablar de un tema que se llama el servicio. Y quiero decirte que todos los que estamos acá somos seres humanos, pero en esta mañana yo te quiero invitar a que seamos seres más humanos. Somos seres humanos, pero la invitación es a ser seres más humanos. Y eso tiene que ver con este principio, que es el principio del valor del servicio. Yo digo que el servicio parece que es un tema que está en extinción, porque vivimos en una sociedad permeada por el egoísmo, permeada también por el individualismo, y el servicio parece ser entonces un tema en peligro de extinción. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que seamos entonces más humanos, porque ese es el ejemplo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces que veas un poquito de cómo está la sociedad, y para eso quiero presentarte pues un cortometraje. Es uno de los cortometrajes más cortos, pero creo yo que fue premiado porque tiene un mensaje muy profundo y significativo. Quiero invitarte a ver este video. Esta mañana quiero hablarte de ser siervos productivos. En este cortometraje, la chica tuvo que ser más humana para que el elevador pudiera funcionar. Yo quisiera también, fue una sola chica y tuviste la condición de la chica, yo quisiera también que en esta mañana tú pudieras reflexionar sobre el servicio y que también tomemos la decisión de ser más humanos en medio de esta sociedad, permeada entonces por el egoísmo. Porque el servicio, o cuando hablamos del servicio, quiero decirte que nosotros tenemos que pelear en el cuadrilátero del egoísmo, porque siempre estamos pensando en nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos del servicio, estamos hablando de bendecir a las personas, de suplir las necesidades de las personas como si fueran nuestras propias necesidades. Quiero ir entonces a la siguiente diapositiva y quiero decirte que yo en el Nuevo Testamento encontré dos palabras
2 palabras para hablar entonces del servicio. Una de ellas es siervo, la transliteración es doulos, y dice la palabra siervo se refiere a la identidad de la persona y la manera en que debe actuar como seguidor de Cristo. También encontré el verbo diaconeo, que este verbo, servir, destaca la capacidad de la persona para ayudar a otros. Todos los que estamos acá tenemos la capacidad de servir. Todos tenemos la capacidad de servir, pero no todos somos siervos. Porque para ser un siervo hay que identificarse con Cristo. Hay que identificarse con Cristo y ponerse la camiseta de siervo o ponerse la identidad de siervo. Todos tenemos la capacidad de servir, pero no todos somos siervos, y mucho menos siervos productivos. Y yo en esta mañana quiero llevarte a eso, a que seas un siervo productivo, a que te pongas la camiseta y que tu identidad sea una identidad de siervo. Yo sé que eres cristiano, yo sé que te llamas X, pero delante del Señor todos somos llamados a ser sus siervos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el ejemplo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El modelo de servicio, pues es nuestro Señor Jesucristo. Acá en este pasaje, que no está ahí la cita, pero es Marcos 10:45, dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo. Ahí está doulos, de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El modelo entonces a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Una de las escenas que a mí me llama mucho la atención en la Biblia es cuando está celebrando la Pascua y no hay ningún siervo, como se acostumbraba, la costumbre judía, ¿verdad?, para lavar los pies, no hay ninguno. Los discípulos tampoco, no pensaron en quién iba a lavar los pies, y entonces nuestro Señor Jesucristo toma, ¿verdad?, entonces ese papel, ese rol, porque a eso vino. Entonces, Él toma ese papel y empieza a lavar los pies de sus discípulos. No, algunos dicen que ese es un sacramento. No, eso no es ningún sacramento. Eso sencillamente nos está diciendo el rol de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que se hizo carne como nosotros y nos da el ejemplo para que nosotros seamos siervos. Entonces, mi intención es invitarte a que tomes también no solo la camiseta de siervo, sino que tomes también la toalla, y podamos entonces hacer ese papel como el que nuestro Señor Jesús hizo. Y en esta mañana entonces yo quiero compartir contigo 3 tips para ser siervos productivos. Y quiero ir entonces a la Biblia, ¿verdad? En esa parábola que ya leíste, que se encuentra ahí en Mateo. Allí en Mateo tenemos esa parábola, Mateo capítulo 25. Y entonces ya leímos esta parábola, no la voy a volver a leer, pero sí quiero entonces que nos vayamos basando en esa parábola. Entonces voy a pedirle al hermano que me dé en la siguiente diapositiva. Ok, el primer tips para ser un siervo productivo es que el siervo productivo es eficaz en su servicio, eficaz. Quiero hablar entonces de 3E o de la triple E para ser un siervo productivo. Y la primera E es eficaz, ¿verdad? Así como hay la triple A, la lucha de la triple A, que son luchadores. Yo creo que cuando hablamos del servicio, yo quiero hablar de la triple E, porque tenemos, como ya te dije, es una lucha constante. Se nos olvida, todos muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de servir. Cualquiera de los que estaban en el elevador podría haberse salido. Es más, el que estaba allí, el que llegó arrasando, ese debió de haber salido. Y tenía la capacidad de salir, todos tenían la capacidad de salir. Todos tenemos la capacidad de servir. Pero ser un siervo, no todos somos siervos. Y productivos, nos cuesta un poquito más,
Pero para ser un siervo productivo hay que realizar un servicio eficaz. Antes, por favor. Ok, el siervo eficaz o la palabra eficaz tiene que ver con la capacidad de alcanzar las metas, los objetivos, los propósitos y misión de vida. Un siervo eficaz conoce su misión. Un siervo eficaz conoce entonces su misión. Jesús conocía su misión. Él sabía. Ya lo leímos que él venía a servir, venía a ser discípulos. Yo creo que nosotros sabemos que como seguidores de Cristo, nosotros tenemos entonces también esa misión de servir a los demás. Como yo te dije, uno de los primeros mandamientos es, se resume así, amar a Dios, ¿no? Es el primero. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo como a ti mismo, o para amar al prójimo, tengo que suplir las diversas necesidades que mi prójimo tiene. Y eso entonces es servicio. Quitarme mis derechos para esos derechos transmitírselos entonces a mi prójimo y ayudarlo en cada una de sus necesidades, llámense físicas, llámense también emocionales, espirituales, de cualquier índole. Tenemos que dar un servicio integral. Veamos entonces el ejemplo, porque a veces nosotros decimos, pero nuestro Señor Jesucristo, porque Él era Jesucristo, Él era Dios, también era hombre, ¿no? También es hombre. Pero en la Biblia el Señor nos explicó todo para que nosotros entendiéramos a través de historias preciosas. Y esta parábola de los talentos está en un contexto. Antes habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes, y después ya aparece esta parábola de los talentos. Está en un contexto de la venida del Señor, de la preparación del cristiano, porque su Señor viene y nos va a pedir cuentas de aquellas cosas que Él nos ha provisto y que nosotros entonces tenemos que estarlas usando de una manera eficaz. Veamos entonces acá que el primer siervo, dice ahí que uno de los primeros siervos le dejó 5 talentos. Otras versiones traducen 5 bolsas de plata. Otras versiones están traduciendo también 5,000 monedas, pero le dejó 5. Ahí la dejamos, en 5 talentos. Era una gran cantidad de dinero. En esos tiempos representaba una gran cantidad de dinero. Al primero le dejó 5, logró 10. ¿Cuál era su meta? Su meta fue un 100%, logró 10. Calificación, 100%. 100% de calificación. Y yo le puse ahí abajo, excelente. Nosotros que somos estudiantes, acá la mayoría somos estudiantes, y nos gusta esa calificación de excelente. No nos gusta menos. No nos gusta menos. Para hacer un excelente, puse la palabra excelente porque la traducción en lenguaje actual traduce así y me gustó esa traducción. Excelente, dice, buen siervo. Eso es lo que dice esa traducción, me gustó. Y la calificación entonces es excelente, alcanzó su meta, logró su meta. Dice ahí, logró, se puso a trabajar y logró su meta y entonces tuvo 10. Pasó lo mismo con el segundo siervo que tenía puesta la camiseta, era eficaz. ¿Por qué fue eficaz? Porque también le entregaron 2, logra 4, duplica. Entonces, porcentaje, 100%. Calificación, excelente. Excelente. Y quiero pararme ahí tantito. Nosotros tenemos esa dicha de que se nos ha confiado una iglesia, un campo, donde nosotros tenemos una misión, tenemos proyectos o tenemos metas y nada más vamos a estar ahí unos 6 meses o un año. Tenemos metas, tenemos objetivos que alcanzar. Mi invitación es a que en tu campo de trabajo te des en un 100%, que seas un siervo eficaz. Date en un 100%, así como lo hicieron estos siervos, en un 100%.
alcanza tu meta. Yo no sé cuál sea tu meta, si es tener contactos, si es ya sembrar una iglesia, si es compartir el evangelio, alcanza tus metas. Sé eficaz en tu servicio. La eficacia tiene que ver con eso, con que logramos nuestra misión de vida, con que logramos nuestras metas, para cuando entonces el Señor venga, tenemos resultados y nuestros resultados van a ser buenos. He escuchado que hay formatos para rendir informes. Estos siervos también rindieron informes a su señor regresó y rindieron informes. Ustedes tienen que rendir informes de lo que están haciendo en su campo de trabajo o en su iglesia. Si tú quieres entonces que tu informe tenga una calificación de excelente, de satisfactoria, entonces tú tienes que realizar un servicio eficaz. Yo te invito a que seas eficaz en tu campo de trabajo, desarrolles un servicio eficaz. Pero también estás estudiando. El Señor te ha permitido la bendición, no a cualquiera. No a cualquiera tiene la bendición de que esté en un seminario y en un seminario de 3 diamantes, ¿no? Como este, de calidad. Pura facultad de calidad. No cualquiera tiene esa bendición. Cuando termine el ciclo escolar, ojalá puedan venir tus resultados y cuánto de calificación. He alcanzado mis metas, pasé todas las materias y acá están mis calificaciones. A lo mejor se las vas a entregar a tu pastor, a tu iglesia, 100%. Excelente. Excelente, van a decir. Bueno, entonces, ahí en tu campo, date en un 100%, sé eficaz. En tus estudios, date en un 100%, sé eficaz para que alcances tus metas, para que alcances tus objetivos, como el primero y el segundo siervo. Pero quiero retarte a ir más allá. No lo hagas por un 100 en una materia. No lo hagas por tener 1000 contactos, 1000 profesiones de fe, por sembrar una iglesia. Hazlo pensando, el contexto en el que está la parábola, primero habla de las 10 vírgenes que se prepararon, eran prudentes, habla de la vida espiritual, y esta parábola, su enseñanza es sobre la fidelidad en el servicio. Esa es la enseñanza central de esta parábola. Hazlo porque Cristo viene. Hazlo porque Cristo viene. Y cuando Él vea el índice de tu vida, el contenido de tu vida, la calificación del Señor pueda ser como la calificación que le dieron a estos 2 siervos. Siervo excelente, buen siervo. Esa fue la calificación. Sin embargo, tenemos un tercero que no logró su calificación. Yo le puse ahí 0%, aunque sí entregó uno, a lo mejor era el 50%, ¿verdad? Ahí cada quien hace las cuentas como quiera hacerlas, pero para mí entonces no fue, y ahí me equivoqué porque ese 0% no representa una calificación de excelente, sino representa que este siervo fue ineficaz. Entonces, jóvenes, alcanza tus metas, alcanza tus objetivos, alcanza tu misión de vida para que cuando venga el Señor, Él pueda decir de nosotros, excelente. Nosotros podemos decir que este seminario es un seminario de calidad, es un seminario excelente, pero tú nos representas allá afuera. Y cuando estás allá afuera y están viendo tu servicio, ojalá que puedan decir, sí, en Lacey hay siervos eficaces. Y su servicio, por los resultados que están viendo, es excelente. Es excelente. Quiero ir a la siguiente tips, o el siguiente tips para ser un siervo productivo, y es eficiente. Realiza tu servicio de manera eficiente. Eficientes entonces en su servicio. El siervo productivo es eficiente. Veamos qué significa la palabra eficiencia. Muchas veces pensamos que eficiencia y eficacia son lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es la palabra eficiencia? ¿Qué significa la palabra eficiencia?
la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Por consiguiente, un siervo eficiente es aquel que sirve aprovechando al máximo los recursos con que cuenta. Un siervo eficiente es el que aprovecha al máximo todos los recursos. Y yo en este momento quisiera preguntarte, ¿con cuántos recursos el Señor te ha bendecido? ¿Con cuántos recursos el Señor te ha bendecido, verdad? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Y cuáles son tus habilidades que Dios te dio para que le sirvas al prójimo? También es necesario preguntarnos cómo los estamos empleando. ¿Los estamos empleando de manera eficiente o los estamos desperdiciando? En la parábola vamos a ver también estos mismos resultados. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Veamos, 3 siervos. Al primero se le dieron 5, trabajó, palabra clave, trabajó, sirvió, negoció, obró. Y yo le pondría sirvió, hizo su papel, porque ahí la palabra clave es siervo. Trabajó, entonces, trabajó, calificación, buen siervo. Y la palabra buen o la palabra bueno en el original se traduce que fue un hombre generoso, generoso, así se traduce la palabra bueno. Agatos, generoso, se dio generosamente y sus recursos también los dio generosamente. O sea, los dio generosamente para alcanzar su meta. No sé, dice que a él le dieron 5 y entonces trabajó. Dice ahí los versículos, ¿verdad? Acá no están puestos, pero en los versículos 16 al 18. Dice entonces que el primer siervo trabajó, palabra clave. El segundo hizo lo mismo, recibió 2, trabajó igual, 100%, entonces su amo o su señor le dice también buen siervo. Pero quiero ir al tercer siervo. No trabajó, no trabajó. Yo no sé si se fue a la hamaca, ¿verdad? Pero ese tercer siervo no trabajó. Calificación 0%. Y su señor le dice siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. Y acá no tiene que ver, la calificación no tiene que ver con el número de recursos que tienes. No, porque el que recibió 5 trabajó, hizo su trabajo con los 5 recursos. El que recibió 2 también trabajó e hizo su trabajo con los 2 recursos que recibió, igual alcanzó sus metas, igual trabajó. Entonces acá no tiene que ver con la calificación, no tiene que ver con la capacidad, porque el Señor reparte soberanamente como a Él le place, como a Él le place. Y si a ti te dio mucho, gracias a Dios que te dio mucho, porque tienes mucho para bendecir al prójimo. Si tienes un poquito menos, también, gracias a Dios, utiliza eso. Pero no hagas como este siervo que dice que se fue y enterró. ¿A quiénes enterramos? ¿A quiénes entierran? A los muertos. A los muertos. Entonces él enterró su recurso. Y todavía dijo, ¿verdad? Conocía que eres un siervo, que eres un señor. Me gusta también la versión de traducción del lenguaje actual que dice que eres un siervo exigente y que pides hasta lo imposible. Tenía un montón de excusas para decir que no trabajó, que lo enterró. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué enterramos? Pues enterramos a los muertos. Y jóvenes, este seminario no es un lugar donde tú puedas decir, acá voy a descansar en paz. No, nosotros los maestros nos vamos a encargar de que no descanses en paz, te vamos a dar tareas. Te vamos a dar tareas, yo soy una de esas, a mí me gusta dar tareas. Si al alumno no le doy tareas, el alumno no aprende. ¿Qué va a aprender? El alumno si no tiene tareas no aprende.
Entonces, este no es un lugar para descansar en paz. Ustedes saben cuál es el lugar para descansar en paz. ¿Sí? Cuando alguien ya está enterrado y es el cementerio. Ajá. Allá se descansa en paz. Mientras el Señor viene, nosotros tenemos que estar obrando. Somos obreros. Somos obreros. Somos siervos. O somos, como dice mi traducción en lenguaje actual, somos empleados. No somos empleados de los maestros. No, los maestros también somos empleados, no del seminario. No somos empleados del director. Somos empleados de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo su trabajo. Él ya hizo su trabajo. Y su trabajo fue dar su vida para que la tuya y la mía ahora podamos gozar de vida eterna. Él ya hizo su trabajo. Él ya obró y sigue obrando. Y sigue obrando. Así es que Él viene y que nuestra calificación pueda ser como la de estos dos siervos. Utiliza eficientemente todos los recursos que el Señor te ha dado. He escuchado una frase que no me gusta. Esta frase dice que hay buenos para nada. No me gusta porque no hay buenos para nada. Desde que abrimos el Génesis, encontramos que todo lo que Dios hizo es bueno. Todos somos inteligentes. Te dejo la tarea de que averigües para qué. Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples y dice que todos somos inteligentes. Pero necesitamos buscar para qué somos inteligentes y trabajar. Trabajar en esos dones, en esas habilidades, en esas capacidades y que las utilicemos bien al máximo para que seamos entonces eficientes en nuestro servicio. Y no como el tercero que recibió una calificación de perezoso. Hay algunas reglas que nosotros a veces rompemos. A mí me ha pasado. Batallo a veces con la puntualidad y me gusta ser puntual. Ayer escuchábamos eso, de que tenemos que ser puntuales. Estoy en ese camino de aprender a ser más puntual y a veces rompo esa regla. Acá hay 10 reglas en la siguiente diapositiva que yo te voy a invitar a romper, ¿verdad? Para que tu servicio sea eficiente. Ahí está. La primera dice, se nace cansado y se vive para descansar. Este era el lema de ese tercer siervo, de ese siervo perezoso. Ama a tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansado, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Calma, calma. Nunca nadie se murió por descansar. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera a que se te pase. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Que trabaje Alejandro, ¿verdad? Que ahorita está enfermo. ¿Nos gusta romper reglas? Nos gusta rómpalas, hermano. Quebranta estas reglas. Que esto sí vayas y lo entierres. Entierra tu pasado. Si te has caracterizado, ese estudiante es, no lo quiero decir, holgazán. Entiérralo. Sigue el ejemplo de este siervo y entiérralo. Y que ahora, ciclo 2023, 2024, que sea, ese estudiante ahora es un siervo productivo. Porque es eficaz en su servicio y porque es eficiente, está utilizando eficientemente sus talentos, sus dones, sus capacidades, sus habilidades. Ahí están, entonces, algunas reglas. Para los que nos gusta romper reglas, ahí están algunas. Entierra tu pasado para que tu calificación cambie. Y que no tengan que andar atrás de ti por el tequio, por el trabajo diario,
por las tareas, A mí me ha pasado que a veces tengo que esperar a los estudiantes y no entrego mis notas a tiempo porque tengo que estar esperando al estudiante. Ya cuando me canso, yo digo, no te espero más porque yo tengo que cumplir, tengo que ser eficiente, aprovechar bien mi tiempo. Porque si tú no lo quieres aprovechar, yo sí lo tengo que aprovechar, ¿verdad? Ok, vamos al tercer tips. Para ser siervo productivo, entonces hay que ser efectivo en su servicio. Efectividad. Vamos a ver qué significa efectividad. Es el balance entre la eficacia y la eficiencia, la capacidad de conseguir el efecto deseado en lo que se realiza. Hacer las cosas bien, es decir, que las tareas se realicen de manera eficiente y eficaz. Entonces, para ser un siervo productivo tenemos que tener un equilibrio. Ser eficaces, ser eficientes, igual entonces a efectividad. Acá hay dos siervos que fueron efectivos. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? El primero recibió 5, trabajó, su calificación fue 100 y el resultado le dice su señor o su amo, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Igual el segundo, su señor le dice, gózate. En la versión 60 dice, entra en el gozo de tu señor. Acá dice, vamos a celebrarlo. Vamos juntos a celebrar. Qué bonito es celebrar. Me encanta cuando llega la fecha de graduación. No me encanta el proceso. No me encanta el proceso, pero sí me gusta cuando llega la graduación. Y entonces yo puedo decir, vamos a celebrar. Y llevo a los estudiantes los que vamos a celebrar. Porque también llevo a los que no vamos a celebrar. Porque no hubo efectividad en sus estudios, no hubo efectividad en su campo de trabajo, no hubo efectividad en su carácter cristiano, no hubo efectividad. Entonces, ¿qué es la efectividad? Es ser eficaces y ser entonces también eficientes. Alcanzar mis metas, aprovechar al máximo mis recursos. O sea, jóvenes, tengo que cuidar hasta esta silla, porque si no la siguiente generación, ¿dónde se va a sentar si yo no la cuido? Usted puede ver cómo están algunas de las sillas, porque hubieron estudiantes que no cuidaron. Usted tiene que cuidar esa cama, usted tiene que cuidar ese colchón, usted tiene que cuidar todo lo que acá tenemos, es una bendición. He estado por 20 años acá en este seminario y sé cómo estuvo, cómo está, y sueño que estará mejor. Y sueño que estará mejor. ¿Pero por qué? Necesitamos estudiantes, siervos, que son eficaces, que son eficientes, y entonces vamos a tener allá que somos efectivos. Como estos dos siervos. Entonces, ¿qué hubo para el tercer siervo? Hubo condenación. Hubo condenación. Vamos a la siguiente diapositiva. Y yo quiero darte pues otra suma matemática, ¿verdad? Eficacia más eficiencia más efectividad es igual a productividad. Productividad. Yo empecé diciéndote que si quieres ponerte la camiseta de siervo, puedes ponerte la camiseta de siervo. O puedes quedarte nada más con la capacidad de servir. O puedes ponerte la camiseta de siervo. Pero además te estoy retando a que no solamente seas un siervo, sino que seas un siervo productivo. Y aquí está la triple E. Hay que ser eficaces, eficientes y efectivos. Y acá está también la triple I. Y tú puedes decidir entre ser ineficaz, ineficiente y también puede ser inefectivo. O como lo dice la Biblia, un siervo inútil para el reino de Dios. Así lo dice la Biblia. Yo no quise utilizar esa palabra inútil porque es característica de Paquita, la del barrio, y no me gusta.
Por eso no, pero la versión 60 dice así, siervo inútil. ¿Cómo te premia el Señor? Cuando eres un siervo productivo, ¿cómo te premia el Señor? Quitándote el trabajo, no. Acá vemos la regla, y es un principio universal. Dios te va a dar más trabajo. Dios te va a dar más trabajo. ¿Sí? Así te premia el Señor, te va a dar más trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que eres un siervo productivo, te va a dar más trabajo. Al siervo que no es productivo le dice, quítaselo y dáselo al que tiene, ¿cuánto? 10. Ese fue el resultado. Entonces ahí está esta suma, eficacia más eficiencia más efectividad igual a productividad. Quiero terminar con esto y ya quiero concluir. El cristiano no es un esclavo arrastrado por la fuerza. Ha decidido identificarse como siervo por amor y gratitud a Cristo y con gozo le sirve productivamente. En el Antiguo Testamento encontramos siervos que ya podían ser liberados, Sin embargo, esos siervos decidían, porque amaban a su amo y por gratitud, seguir siendo esclavos. Pero ya no eran esclavos por la fuerza o coercitivamente, eran esclavos por amor, por gozo, por gratitud a su amo. Y ahí se quedaban siendo esclavos. Yo no quiero forzarte, porque todos tenemos la capacidad también para decidir si somos siervos productivos o no siervos productivos. Al siervo que decidía entonces quedarse por amor, por gozo, por gratitud con su amo, se le pirzaba la oreja. Y esa era su señal. Se llevaba a las puertas de la ciudad y allí el amo le pinzaba la oreja y esa era su señal. Yo quiero invitarte a que seas un siervo de oreja punzada o pinchada, por gozo, por gratitud, no uno que es arrastrado. Que no porque el maestro te tenga que una calificación o que te tengan que estar forzando. No, no, joven. Tenemos desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la facultad, el libre albedrío para decidir si soy un siervo productivo o quiero ser un siervo como este improductivo. Yo quiero invitarte, si tú tomas la decisión de ser un siervo productivo, quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un siervo productivo porque te amo, porque me has dado vida eterna, porque estoy gozoso, porque estoy feliz.